Río de la Plata el domingo habrá elecciones en simultáneo, en Uruguay y en Argentina, pero en la región se viven horas muy intensas en términos políticos, sociales, con tensiones, por ejemplo, en Chile y en Bolivia. De alguna manera del análisis regional se va a tratar la entrevista que viene con Álvaro Padrón, que nos visita en Informe Capital aquí en TV Ciudad. Álvaro, bienvenido una vez más. Muchas gracias por la invitación. Antes de meternos en ese análisis, ponemos un poquito de contexto repasando algunos hitos de las últimas horas. Las tensiones propias de la campaña electoral uruguaya e incluso de la Argentina son menores en comparación con los hechos resultantes de las crisis políticas y sociales desatadas en las últimas semanas en buena parte de Sudamérica. En Bolivia, la oposición reclama fraude en los comicios del domingo y el presidente Evo Morales retruca señalando que es víctima de un intento de golpe. El desencadenante, la suspensión de la transmisión de resultados preliminares en la noche de las elecciones, cuando los cómputos indicaban que Morales superaba al opositor Carlos Mesa sin evitar el balotaje. Al otro día, tras la reactivación del conteo, el oficialismo se acercó a la diferencia para ganar en primera vuelta y la polarización pasó a las calles y generó incidentes pese a que aún hoy se seguían contando los votos. En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció un paquete de medidas para aplacar el descontento social que se evidenció en varias jornadas de manifestaciones, durante las cuales murieron más de 10 personas. Los desbordes de un grupo minoritario dieron pie a un decreto de toque de queda que despertó múltiples cuestionamientos. Algo parecido pasó días antes en Ecuador, donde un movimiento con fuerte presencia indígena ganó las calles hasta acceder a un ámbito de negociación con el presidente Lenín Moreno, tras varias jornadas de protesta que también dejaron personas fallecidas. Tras estos hechos, poco se habla de la previa disolución del Congreso de Perú, de la crisis venezolana o de las denuncias contra gobiernos como el de Brasil y Colombia. ¿Qué hay por detrás del agitado escenario regional? ¿Hay problemáticas comunes o se trata de coincidencias en el tiempo que se juegan los países del Río de la Plata en los comicios que al mismo tiempo celebrarán este domingo? Y antes de pensar, Álvaro, de lo que va a pasar el próximo domingo con las elecciones en Argentina y en Uruguay, el domingo pasado hubo elecciones en Bolivia que todavía se está dirimiendo el resultado de las mismas, a ver si hubo fraude o no hubo fraude. La OEA está viendo a ver si es necesario un nuevo recuento y una segunda vuelta o no. ¿Cómo podemos mirar la situación de Bolivia antes de venir más acá a la región? Sí, escuchaba el informe que fue buenísimo, es cartón lleno, o sea, no falta nada. Parece como que... Es como orquestado. No, sí, trato de evitar esa idea de una especie de conspiración, pero lo que es impresionante es a la velocidad que están pasando las cosas y lo que nos cuesta parar y pensar, porque se disuelve el Parlamento en Perú y quisimos trabajar el tema, pero salta Ecuador, se va aclarando, o mejor dicho, encauzando en algún sentido lo de Ecuador, y salta el país que menos pensábamos, porque creo que el error lo tenemos los que nos sorprendemos sin haber interpretado algunas señales, y por ahí quizá va la respuesta a esa pregunta de si hay un hilo conductor, si hay algo que de alguna manera explica esta especie de simultaneidad de explosiones. Y yo creo que lo de Chile es impresionante porque teníamos esa imagen de un país bastante estable, que tenía crecimiento económico, que si yo le tengo que poner un hilo conductor le llamo desigualdad. Y ese es la cara de América Latina. América Latina no es el continente más pobre, es el continente más desigual, que no es lo mismo. Y Chile es súper paradigmático en eso, porque es un país bastante rico, que reparte muy mal la riqueza. Entonces, lo que está pasando no tiene que ver con que haya subido un peso el precio del metro, que comparado con el 120% del aumento del combustible en Ecuador, o, agrego al informe, la reforma o el aumento de las contribuciones a la seguridad social el año pasado en Nicaragua. ¿Se acuerdan que fue el origen de una situación que también hemos olvidado, pero que ahí generó todo tipo de ruido? Yo creo que hay un hilo conductor que es bronca, insatisfacción, deterioro de la imagen de la democracia. Latinobarómetro, los latinoamericanos cada vez creen menos en la democracia. Hay una idea generalizada, 95% en Brasil, 75% en promedio de América Latina, de que se gobierna para las élites. Y esta palabra no es menor, élites. Es con la lógica que ganó Trump, diciendo la élite de Washington
es a la que yo voy a desplazar. Entonces... como una desconexión entre lo que son, no quiero decir clase política porque no está bien dicho, digo, pero entre la dirigencia política y el pueblo de a pie. Es muy claro, ¿no? O sea, si los presidentes ahora, la palabra que más usan, primero se enojan y después piden perdón. Piñera, ayer. Y Macri, después de las PASO. Sí. Se enoja el lunes, pide perdón el miércoles. Es un tema solo de horas, ¿no? De que reflexionen, porque no se pueden enojar con la democracia, no se pueden enojar con la población, con su... Es como diciendo, como no me entienden, y yo creo que ahí hay un problema que tiene que ver con esta lógica de que la democracia empieza a generar insatisfacción, entre otras cosas porque no resuelve este tema central de la igualdad. Y no es un problema de América Latina, ¿eh? Ahora, claro, esta sucesión de hechos nos pone muy en el centro, incluso somos noticias en el mundo, porque llama la atención. Hay una que especie de primavera, tomando como referencia lo que pasó a otra escala en los países árabes en su momento. Sí, ¿no? Y no nos olvidemos que venimos de una época en donde había una cierta expectativa de que América Latina fuera como el continente que le mostraba al mundo otro camino, ¿no? Ahora, Otro mundo es posible. Sí. Me quedé pensando en una cosa. En el repaso inicial mencionaste a Ecuador, a Chile, lugares donde hay gobiernos que están del centro hacia la derecha. No hablamos nada de Bolivia. Bolivia que tiene hace mucho tiempo un presidente que ya quedó en la historia, guste o no guste, por una cantidad de atributos como Evo Morales, que por estas horas dice que quieren dar un golpe de Estado contra él, mientras la oposición lo acusa nada menos que de fraude, ya que llegó a estas elecciones incluso también después de una serie de modificaciones o de, ¿cómo decirlo?, de recurrir a un tribunal electoral que habilitó una posibilidad de que se presentara cuando parecía que después de perder un plebiscito ya no podría. ¿Qué decir de lo que pasa en Bolivia? Claro, sí, y mencioné a Nicaragua, para... Sí, en el medio hablamos de Nicaragua. Y diría tranquilamente que Venezuela tampoco es un ejemplo de democracia. Entonces, hablo de Bolivia porque es de ahora, ¿no? Claro, pero Bolivia era, por eso digo cartón lleno, era quizá el caso que estaba llamado a salvarse en términos de muchas de las críticas que se hacen incluso a gobiernos de izquierda y particularmente a ese sector que es el socialismo del siglo XXI, los bolivarianos. Sí. Yo creo que ojalá, lo digo sinceramente y me hago cargo, ojalá vayamos a una segunda vuelta en Bolivia, porque de Bolivia hay que salir con mucha legitimidad político-democrática, que es justamente la forma de revertir el grave error de Evo Morales y de su partido en el 2016. O sea, no se puede convocar un plebiscito para que la gente defina si hay o no reelección y como no sale lo que yo quiero, me presento igual. Claro. Eso habla muy mal de un enfoque democrático. Entonces, la mejor cosa que le puede pasar a Bolivia ahora y a Evo Morales y a su proyecto político que es muy valioso, que sacó a Bolivia de una injusticia eterna, que era que el 67% de la población que es indígena nunca tuviera acceso al poder. Bueno, todo eso positivo de Barranca, sí, no hay una legitimidad democrática. Una pregunta entonces, que se me ocurre hacer. No es bueno este clima que hay ahora. Bien. No es bueno hablar de golpe de Estado, no es bueno recurrir a lo mismo que están recurriendo otros, que esa es la idea de reprimir, de decir que las movilizaciones son una especie de conspiración. No, la verdad que no, y creo que lo mejor que le puede pasar a Bolivia es que haya una segunda vuelta. Evo Morales tiene un margen enorme. Estamos hablando de 47, 48% de votación. Cerca de 10 puntos de diferencia con respecto a Mesa. Pero 10 puntos, a ver, ahora se volvió a revertir en la última, estamos a... O sea, parecía, primero, no pueden haber cortado el escrutinio del domingo. Da por lo menos para duda. Pero hay que ser y parecer. En política hay que ser y parecer. Eso pasa el domingo de noche. Frenan el conteo rápido cuando los números daban balotaje. Por más que faltaba un 15% de los votos por contarse todavía. Sí, ¿no? sí, de un sector de la población rural que se decía es bastante cercano a la votación del ambiente político de Evo Morales, pero cuando las cosas están así hay que hacer un esfuerzo por aumentar la legitimidad. Entonces, sobre todo con el antecedente del 2016, que yo digo es un antes y un después, de un gobierno que uno podría casi ubicar en una transformación histórica en Bolivia. Y queda esa mancha que es, y yo no lo puedo dejar de decir, es inaceptable. No se puede convocar un plebiscito consultando a la gente. Claro. Para que decida si hay o no reelección y después cuando la gente decide que no, por más que haya sido por el 1%, decir igual me presento. Vamos a un tribunal para forzar que sí. No se puede. La última de Bolivia, de mi parte. Recién
planteaste una serie de cuestionamientos al proceso boliviano y el manejo de lo electoral en los últimos meses o años. ¿Qué decir de los relevos? Porque también hay una cuestión de, digamos, depositar las expectativas siempre en una persona, un conductor, Evo Morales, por fuera del cual, pese a que hay una estructura partidaria, parecería que no pudiera haber alguien que con el mismo signo siguiera adelante. ¿Hay también allí un error de esos procesos que no han sabido generar nuevas figuras? Yo creo que das en el clavo. El problema es la centralidad de los liderazgos, la incapacidad de renovar figuras. No puede ser que un proceso tan exitoso con tanto tiempo no tenga otras caras para presentarle a la población y no tener que hacer un desgaste tan brutal desde el punto de vista político que, por ejemplo, negar un plebiscito y volver a poner a la misma figura. Entonces, yo creo que es un problema que recorre América Latina, ¿no? La dependencia de liderazgos, por eso se repiten mucho los nombres. ¿Y pasa más en la izquierda que en procesos de Yo derecha? a esta altura creo que pasa con todos. Pasa con Piñera, ¿no? O sea, Piñera está en este momento en tremenda crisis, un presidente que ya fue presidente y que no supo o no pudo o no quiso encontrar una alternativa. Bueno, pero no cambió la Constitución para seguir de corrido, digamos. No, en ese sentido sí, pero estoy poniendo el punto en el que tú lo decías, ¿no? ¿Por qué se tienen que repetir tanto los nombres? ¿Por qué no puede ser un poco más colectivo los proyectos políticos para que se defiendan las ideas y no tanto los liderazgos, la idea del caudillo? En Bolivia es clarísimo, ¿no? Que parecía todo concentrado en Evo Morales. Pasa, y ahí yo creo que la diferencia la hace increíble, ¿no? Cristina Fernández. O sea, el movimiento más particular en contra de este sentido que estamos diciendo de la repetición y de la dependencia de los liderazgos, lo hace en Argentina, y ahora vamos a eso, la candidata que al dar ese paso al costado deja totalmente en fase escuerda a Macri, que sin embargo, por eso no es un problema ni de izquierda ni de derecha, es un problema de dificultad de trasladar a otras figuras o de renovación, digamos, de liderazgos. La incapacidad de hacer más colectivos los proyectos políticos, no depender tanto de la imagen del líder, de la líder. Entonces creo que la experiencia argentina que nos va a dejar muchas elecciones, muchas lesiones, es esa, que el movimiento que hace una parte del staff político muestra que a veces el recambio no solo no es un problema, sino que es parte de la solución. Bien, en el caso de Cristina Fernández además tiene varios procesamientos, digo, si se quedaba también en primera línea, está en primera línea, pero si quedaba como candidata a la presidencia también le podía llegar a ser complicado, ¿no? Bueno, pero algunos decían que era la forma justamente de evitar, o mejor dicho, de protegerse, ¿no? ¿Qué pasa, Álvaro, con el tema de las protestas? A mí me ha llamado mucho la atención la cantidad de protestas que están sucediendo en estos países de la región, ¿no? Que no se esperaban, el caso de Ecuador, que fue sorpresivo, el caso de Chile, y que no es de ahora el proceso ese de desigualdad. Hubo un error de los gobiernos de izquierda que estuvieron antes, que crearon ciertas esperanzas que después no se pudieron cumplir y explotan con otros gobiernos. Es un poco de todo, ¿eh? Y yo creo que todavía estamos sorprendiéndonos y cuando nos sorprendemos es porque no entendemos. Y probablemente porque usamos categorías viejas para problemas nuevos. Hay hasta una teoría ahora del efecto Guasón, ¿no? Es el que ve la película y ve ese clima en una ciudad caótica en donde un elemento como el agua produce un estallido social. A mí me parece que está complicado el mundo. Esto pasa también en el norte. En algunos lados la reacción termina siendo conservadora, o sea, la gente termina reaccionando de una manera muy conservadora, como pasa en Estados Unidos, con una lógica de odio, echándole la culpa al migrante. O sea, hay un malestar que luego cuando explota hay que ver dónde canaliza. Tiene componentes nuevos que cuesta entender a quienes usamos categorías viejas. Por ejemplo, la transversalidad del tema de la nueva tecnología, la revolución tecnológica. O sea, impacta tanto en la política que todavía es difícil de manejarse. Le acaba de pasar a Moreira, ¿no? Y no lo digo por él, digo porque esa forma de influir en política la tecnología cambió las reglas de juego. Por ejemplo, en elecciones. Es el Brexit, es Trump, es el referéndum en Colombia, que nadie imaginaba que la gente iba a votar en contra de la paz y tuvo mucho que ver con la forma en que se articularon las redes sociales. Es el WhatsApp en Brasil. En esta mesa yo recuerdo haber venido a hablar de Bolsonaro, era impredecible. Cualquiera que fuera segunda vuelta con Bolsonaro, decían todas las encuestas le ganaba. Y sin embargo una forma de hacer política en las redes sociales que cambió el resultado electoral. Entonces,
todavía estamos tratando de entender lo que está pasando. Que, repito, no es un problema de América Latina, es un problema del mundo y tiene que ver con la democracia, con la forma en que la gente se expresa y con lo que está viviendo la gente con un tema que sí recorre el mundo, que es la desigualdad. Uno lo dice y parece que está vinculado a la pobreza. La desigualdad está vinculado con ver que algunos se llenan de plata y otros no. Entonces eso depende. Un chileno vive mejor que un boliviano. Sin embargo, no se comparan los chilenos con los bolivianos. Claro. Se comparan con quienes tienen privilegios. Claro, el en acceso Chile. a la educación, Exacto. el acceso a mejores condiciones, que es lo que te prometen las redes sociales, los medios de comunicación, la sociedad y los gobernantes. El éxito, la idea de que todo está disponible, pero al final no lo tenés. Que antes no se sabía, quizás. Exacto. Entonces hay una nueva socialización y eso todavía la política no lo termina de incorporar. Entonces empieza a haber una brecha entre democracia, partidos, políticos y sociedad. Y la sociedad avanza a una velocidad que tiene que ver, repito, mucho con la nueva tecnología, que yo no le estoy adjudicando a la nueva tecnología el papel negativo. Estoy diciendo que eso hoy potencia algunas de estas características y está influyendo sobre todo en la elección de la gente, en la elección cotidiana de consumo. Lo vivimos todos con el celular, ¿no? Tenemos una accesibilidad a ver las cosas que se pueden consumir, no necesariamente a comprarlas. Y además esa sensación de que yo pienso en los lentes y me vienen avisos de los lentes. Claro. O sea, pero eso ahora empezó a funcionar también en política, porque al tener una cosa que en Uruguay no discutimos, que es la protección de los datos, Sí. empieza a haber una capacidad de analizar los electorados, los públicos y demás, y eso genera opinión pública, ¿Discurso genera a medida influencia. sería eso? Sí, sí. Es decir, sé qué es lo que piensa determinado sector y entonces puedo elaborar una Es así, propuesta esa que fue prenda rápido. la clave de Trump. Todos decíamos, no puede ganar un tipo que habla de lo que habla, que dice lo que dice, y de Bolsonaro ni les cuento. Sin embargo, triunfan porque están dirigiendo sus discursos a los públicos segmentados a través de tener recursos capaces de identificar esos públicos con la Big Data. Ahora, Álvaro, volviendo a Sudamérica, hace 15 años, es decir, las revueltas en Sudamérica no son cosa nueva tampoco. No. Podríamos hablar del siglo XX y enumerar muchísimas en otros momentos. Entonces, se me ocurre pensar que hace 15 años una diferencia con respecto a este momento es que en la mayoría de los países, por lo menos en las últimas décadas, no habían gobernado las izquierdas. Hoy ya han gobernado en casi todos, distintas izquierdas, pero hablando en sentido amplio, utilizando la etiqueta con ciertas licencias. El hecho de que ya hayan gobernado, no sé si todos, pero por lo menos buena parte de los elencos políticos o de los partidos políticos y que haya problemas sin resolver, ¿puede ser un factor que potencie esa disconformidad? Y la potencia porque parece que no hubiera alternativa. Entonces, el paradigma de un cambio, de un futuro mejor, está en cuestión. Es muy interesante discutir qué piensa la gente sobre el futuro. Empieza a cambiar la percepción y el futuro cada vez es menos positivo, cuando siempre fue el paradigma, sobre todo de las propuestas transformadoras. O sea, de alguna manera planteaban que el futuro era mejor. Sí. Cada vez más las generaciones jóvenes ven el futuro como algo negativo. Esto es un cambio muy importante en términos culturales. Les propongo, vamos a sacar la semana que viene, Nueva Sociedad, que es una revista de la FES, que justamente pone el tema del futuro como el problema en discusión. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber una idea de que el pasado fue mejor. Por eso es tan atractivo, y es el discurso de Trump, hay que volver al pasado, hay que volver al nacionalismo, hay que volver al encierro, a hacer América First. Bueno, acá varios candidatos lo están usando. Sí. Empieza a ser un discurso. Los valores perdidos es una frase que se escucha mucho. Y que el futuro va a ser peor. Entonces, la izquierda en eso perdió el encanto de ser lo nuevo, porque ya gobernó. Igual, de nuevo, Argentina, que yo creo que es un laboratorio fantástico. Estamos al lado de un tremendo laboratorio que a veces con nuestro estilo uruguayo subestimamos. Argentina puede ser el caso del fin del ciclo. ¿Se dan cuenta? Sé que juego con las palabras, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, Argentina arranca con el fin del ciclo progresista. En realidad, Macri es el primero que derrota, entre comillas, un gobierno progresista, diciendo que esto es una definición muy amplia, ¿eh? Muy amplia. Un peronismo más hacia la izquierda Porque que otros. es una cosa que tenemos que terminar de valorar en América Latina, ¿a qué le llamamos izquierda? ¿A qué le llamamos Claro. progresismo? Entonces, todo eso habrá que tener un poco de tiempo para evaluar. Pero lo cierto es que Argentina genera ese primer paso, por eso en la derrota de Macri es una derrota mucho más allá que Argentina. Porque Macri representaba el desplazamiento del progresismo con esa imagen de alguien relativamente joven, moderno, exitoso, rico, lindo, ¿verdad? O sea, era ideal.
era lo que se venía no para Argentina, para América Latina. Entonces, si ahora se da vuelta a Argentina, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿esto es el final del fin del ciclo? Y entonces vuelve una especie de reivindicación de, bueno, estos no eran tan malos al final. En Argentina algunos llegan a decir, bueno, sí, algo robaron, pero es mejor que este desastre que nos está dejando Macri. Entonces, todo esto que yo digo tiene matices en los países, pero a lo que me refiero es que empieza, junto con esto que hablamos recién, del malestar con la democracia, de una insatisfacción con respecto a la vida cotidiana, ahora hay que agregarle una tendencia en América Latina de si no hay una revisión muy rápida de eso que parecía desplazado por versiones como la de Macri. Y Macri no es Bolsonaro, Macri no es Duque en Colombia, repito, era la esperanza de un sector de lo que le llamaban la derecha moderna, la nueva derecha, que no era una derecha tosca, antidemocrática, era una derecha con globitos, con canciones, era la idea no de la antipolítica, sino del empresario exitoso que se encarga de gestionar bien un país, porque un país es una empresa. Claro. Y porque una empresa la gestionan bien los empresarios. Esa teoría... Y de vuelta se vuelve a escuchar además el peso del mercado, ¿no? Digo que el mercado tiene que... Era una discusión que ya estaba como por afuera y vuelve a cobrar como importancia, ¿no? Y en Chile. Y en Chile también, claro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué margen de maniobra va a tener en caso de ganar, que parece de todo indicar que va a ganar, Alberto Fernández los Fernández y Cristina Fernández? Bueno, si yo tengo que caracterizar la elección en Argentina, digo, primero, el fracaso de esa nueva derecha que es más allá de Argentina. Pero el segundo elemento es, ¿y qué viene en Argentina? ¿Qué viene? ¿Qué viene en Argentina? ¿Qué es esto? Uno escucha dos debates y no saca una sola conclusión porque no hubo una sola propuesta. Eran todos la grieta ilustrada en un debate, ¿no? Entonces eran descalificaciones que, bueno, probablemente quienes se sientan identificados con cada parte lo disfrutan, pero a los efectos de pensar y de entender qué viene, no hubo una sola respuesta. Y sacar a Argentina del pozo en el que está no es algo fácil. No se resuelve con discurso ni descalificando al anterior. Entonces, yo me quedo con una gigantesca pregunta. ¿Cuál es el gobierno que viene en Argentina? Bueno, te tiro un comentario a ver si eso hace a la caracterización de Fernández. Una de las cosas que ha dicho en las últimas horas es: me encantaría, si gano, si a Lula lo liberan, que aparentemente no pasaría esta semana, que venga a mi búnker de campaña. ¿No hay una especie de intento por tener referencias que podrían situarse en una izquierda socialdemócrata diferente a la del kirchnerismo anterior? Sí, bueno, y para nuestro lado usó varias de esas, ¿no? Vino y visitó a Mujica. Se reunió con Martínez. Pero después de visitar a Mujica, 24 horas después, en Argentina hablaba bien de las políticas económicas de Astori. O sea, se metió en nuestra interna, que tampoco es una interna que se resuelva fácil, porque significan, de alguna manera, visiones, por lo menos con matices. Entonces, digamos, el recurso de referirse a otros lugares, a otros líderes, a otros países, es también una forma de eludir la definición más clara de lo que va a ser. Entonces, yo tengo una interrogante enorme con respecto a lo que se viene en Argentina, que no me alcanza con que me digan que es distinto que lo anterior, porque ya eso lo hicieron otros y resulta que no funcionó. O sea, hablar en contra del kirchnerismo para gobernar no le resultó a Macri. Tan es así que Macri estiró la grieta, que le funcionó muy bien al principio, y comete el error de llevar la grieta hasta las PASO, y ahí es donde pierde, porque no se dio cuenta que su competidora se había bajado. Entonces él se pelea contra nadie, porque a la que le estaba pegando ya no estaba. Y entonces queda en evidencia que él no supo hacer lo que supo hacer la otra persona, que fue decir, ya no soy yo. Entonces, el problema es que después de todo eso tiene que venir la capacidad de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se resuelve la crisis económica de Argentina? Esa es la pregunta. Y no es una pregunta que a nosotros la miremos desde la distancia como por un interés intelectual. No hay ninguna elección más importante después de la nuestra que la Argentina. Entonces, en este caso, además, con una particularidad, siempre es importante por efectos económicos, culturales. Ahora lo es por el espejo político. Y cambia mucho el escenario, depende quién gane, si gana Martínez o Lacalle Pou. Es relativo. Es relativo porque lo primero que hay que saber cuál va a ser el modelo de política argentina. ¿Cuál va a ser? Por nombrar un caso, el de política internacional. ¿Con qué sintonía? Durante bastante tiempo, lo dijo Macri en el debate,
quedó la idea de que nos llevábamos mejor desde Uruguay con un gobierno macrista que con un gobierno kirchnerista, que es muy relativo, se usan categorías demasiado simplistas en eso. Entonces, la pregunta es, dependiendo de qué haga el gobierno argentino, va a ser la relación con el gobierno uruguayo. Yo creo que hoy funciona solo un mecanismo muy simple, que es el de utilizarlo en la clave de la campaña electoral. O sea, al Frente Amplio le sirve el fracaso argentino de Macri, porque sobre todo en la lógica que estuvieron asociados algunos líderes uruguayos al macrismo en su mejor momento, ahora uno le pasa la factura y les dice, bueno, ustedes van a hacer esto porque así terminó, lo mismo que hacen ahora con Talvi en relación a Chile. Entonces, ahora también el Frente Amplio tiene problemas con el kirchnerismo, claro, y su relación con el kirchnerismo. Entonces, si ustedes observan, no hay un relato tan de decir esto es nuestra afinidad. Tampoco lo hay con Brasil, que es complicado, con figuras y con efectos vinculados a la corrupción. Entonces, yo diría que en ese sentido la política internacional no entra de la mejor manera, que es de la manera programática, entra como chicanas políticas, como lo hace Sanguinetti con Venezuela, diciendo que apoyan dictadura, ¿no? Me parece una forma demasiado simplista de discutir hoy un tema central que es cómo nos insertamos en el mundo. La política internacional, miren, no es un problema de los que nos gusta, es un problema de la realidad. Se metió en el mundo y en cualquier elección nacional, la política internacional pasa a ser definitiva, pasa a ser determinante. Entonces, fíjense, estamos en campaña electoral, estamos a horas de una elección en Uruguay y la mayoría de los informativos tienen que destinar a la política internacional un lugar muy grande, porque al final dialoga con la política nacional. Entonces, de eso tendríamos que hablar un poco más y no tanto de utilizarla como vos sos favorable a esto, vos sos... Me parece que eso... No para la política interna y local. No, es una forma que nos desgastó muchísimo con Venezuela. Le hicimos un triste favor a los venezolanos dando esa discusión, que ya tienen suficiente polarización como para que se la exportemos nosotros. Pero, bueno, es un mecanismo que tiene que ver con las elecciones. Ahora, estamos frente a algo grande, ¿eh? Lo que está pasando en el mundo es grande, es una transición. Algunos dicen que no es una época de cambio, sino un cambio de época. Bueno, nos quedamos con ese concepto porque tenemos que cerrar. Daría para seguir, pero el tiempo se nos fue. Gracias como siempre y hasta la próxima. A ustedes por invitarme. Tema va a haber seguro.